necesito conocer cada paso para confiar en quien me guía. Antes de que yo llegara hasta aquí, Dios ya había preparado el camino. Desperté mirando un nuevo amanecer, sin saber lo que este día va a traer. Pero hay una certeza dentro de mi ser: Dios conoce lo que todavía no puedo ver. ¿Cuántas veces quise todo controlar y tener respuestas antes de caminar? Hoy prefiero descansar en su dirección y avanzar confiando con el corazón. Si Él conoce se cerrará, no diré que mi esperanza acabará. Puede ser que Dios me quiera proteger de una ruta que no necesito recorrer. Y si mañana cambia mi dirección, cuando el Señor conoce cada señal, paso a paso, quiero continuar. Donde tú me lleves, quiero caminar. Dios ya preparó mi camino. No estoy caminando sin destino. Antes de mis pasos comenzar, su presencia ya estaba en el lugar. Dios ya preparó mi camino. Voy siguiendo su voz conmigo, aunque no consiga todo comprender. Sé que Él conoce lo que voy a vivir. ¿Quién va adelante? El Señor. ¿Quién abre el camino? El Señor. Vamos a confiar con toda nuestra fe. Dios ya preparó mi camino y por eso canto mientras sigo. No conozco todo lo que vendrá, pero sé que Él conmigo estará. No caminaré con temor, no caminaré sin
no puedo controlar, preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero cuando dejo todo en las manos de Dios, mi corazón encuentra descanso. Pasé demasiado tiempo intentando saber cómo cada historia tenía que suceder, pensando en mañana antes de llegar y dejando que la duda robara mi paz, hasta que escuché tu voz dentro de mí, diciendo suavemente: descansa aquí. No cambió de repente lo que estaba alrededor, pero cambió la manera de verlo, Señor. Lo que no puedo solucionar, también conoces mi mañana, mi corazón descansa en tus manos. No necesito tener el control. Si mi vida permanece contigo, puedo caminar confiando, Señor. La respuesta tarda un poco más. No permitiré que me robe la paz. Cada cosa tiene su tiempo para llegar, y tú conoces cuándo debe comenzar. No quiero correr delante de ti, ni abrir una puerta que deba seguir allí. Enséñame a vivir cada día con fe y esperar tranquila lo que todavía no sé. No necesito todo comprender. Oh, para descansar y todos mis caminos, y también conoces mi
está en tus manos. Mi mañana está en tus manos. Mi corazón descansa en ti. El silencio no significa que todo terminó, aunque todavía no puedas verlo. Dios sigue trabajando y el cielo todavía tiene una respuesta. He mirado tantas veces hacia el cielo, preguntando cuándo llegará la señal. Los días pasan y sigo esperando, pero mi esperanza no se va a apagar. No quiero medir tu fidelidad por la velocidad de una respuesta. Si todavía tengo que esperar, seguiré confiando en tu promesa, aunque hoy no pueda comprender. Hay algo que mañana podré ver. El cielo todavía tiene una respuesta. Mi oración no quedó olvidada, aunque hoy la puerta siga cerrada. Dios continúa preparando la entrada.
necesitamos que Dios entre, porque su presencia cambia todo. Había ruido dentro del corazón, demasiadas voces buscando atención. Intenté encontrar una explicación, pero nada me daba dirección. Entonces pronuncié tu nombre, Señor, y algo comenzó a cambiar dentro de mí. El problema seguía frente a mis ojos, pero ya no tenía poder sobre mí. Cuando tú llegas a este lugar, hasta mi manera de mirar empieza a cambiar. Tu presencia cambia todo, cambia el miedo por confianza. Donde había incertidumbre, tú levantas esperanza. Tu presencia cambia todo, trae descanso al corazón. No necesito controlar mañana, si tú estás en la habitación. No fue porque el camino se hizo fácil, ni porque todo se pudo resolver. Fue porque en medio de aquella espera sentí tu mano sosteniendo mi ser. Ahora sé que puedo continuar, aunque todavía falte mucho por andar. Si tu espíritu camina junto a mí, ningún lugar será demasiado difícil. No necesito otra explicación. Cuando tu paz gobierna el corazón, tu presencia cambia todo, cambia el miedo por confianza. Donde había incertidumbre, tú levantas esperanza. Tu presencia cambia todo, trae descanso al corazón. No necesito controlar mañana, si tú estás en la habitación. ¿Quién trae la paz? El Señor. ¿Quién renueva la fe? El Señor. ¿Quién está aquí? El Señor. Su presencia cambia todo, tu presencia cambia todo. Nada vuelve a ser igual. Cuando tú ocupas el centro, nace fuerza para continuar. Tu presencia cambia todo, y hoy mi alma cantará. Más que respuestas o milagros, tu presencia quiero disfrutar. Quédate aquí, reina en mí. Tu presencia cambia todo. Debo tener muchos caminos delante de mí, pero si tu presencia no va conmigo, profiero esperanza, porque no quiero caminar sin ti.
Pero antes de mover mis pies de aquí, quiero saber si tú vas junto a mí. ¡Hey! No quiero escoger por emoción ni confundir la prisa, ¡hey!, con dirección. Si tengo que esperar un poco más, esperaré hasta escuchar tu voluntad. No importa cuánto pueda avanzar, sin tu presencia no quiero caminar. No voy a caminar sin ti. No quiero un camino lejos de aquí. Puedes llevarme donde quieras, Señor. Si vas conmigo, caminaré sin temor. No voy a caminar sin ti. Tu presencia vale más para mí. Antes que llegar primero a cualquier lugar, prefiero contigo aprender a caminar. Si todos corren y debo esperar, no dejaré que eso me haga dudar. Cada persona tiene su estación y tú conoces mi propia dirección. No necesito competir con nadie ni demostrar cuánto puedo alcanzar. Mi victoria será llegar contigo donde tu voluntad me quiera llevar. Si tú dices espera, esperaré. Si tú dices avanza, avanzaré. No voy a caminar sin ti. No quiero un camino lejos de aquí. Puedes llevarme donde quieras, Señor. Si vas conmigo, caminaré sin temor. No voy a caminar sin ti. Tu presencia vale más para mí. Antes que llegar primero a cualquier lugar, prefiero contigo aprender a caminar. Vamos ahora. ¿Quién va adelante? El Señor. ¿Quién marca el camino? El Señor. Donde tú vayas, queremos seguir. No voy a caminar sin ti. Mi futuro quiero entregarlo aquí. No importa dónde tenga que llegar, con tu presencia quiero caminar. Si tú esperas, esperaré. Si tú avanzas, avanzaré. Pero sin ti no caminaré. Hay puertas que no se abren con fuerza. Hay promesas que no llegan con prisa. Pero cuando Dios dice es tiempo, nadie puede detener lo que Él comenzó.
Parecía que el reloj no avanzaba y que mi oración allí se quedaba. Pero Dios trabajaba sin hacer ruido, preparando lo que yo no había visto. Hoy comprendo que esperar también puede preparar el corazón para recibir. No quiero correr delante del Señor. Su tiempo siempre será mejor. Cuando Dios dice que es tiempo, lo cerrado comienza a cambiar. Cuando Dios dice que es tiempo, nadie lo puede detener ni atrasar. Cuando Dios dice que es tiempo, la espera encuentra su razón. Yo no necesito adelantarme, solo seguir su dirección. No toda demora significa perder. Hay cosas que necesitan crecer. Dios conoce aquello que puedo cargar, y cuando estoy lista para avanzar, por eso ya no voy a comparar mi estación con la de los demás. Si todavía tengo que permanecer, también aquí tengo algo que aprender. Cuando llegue la señal para seguir, ningún temor decidirá por mí. Cuando Dios dice que es tiempo, lo cerrado comienza a cambiar. Cuando Dios dice que es tiempo, nadie lo puede detener ni atrasar. Cuando Dios dice que es tiempo, la espera encuentra su razón. Yo no necesito adelantarme, solo seguir su dirección. ¿Quién conoce el tiempo? El Señor. ¿Quién abre el camino? El Señor. ¿Quién puede impedirlo? Nadie. Cuando Dios habla, vamos a avanzar. Cuando Dios dice que es tiempo, yo me levanto para caminar. Lo que ayer parecía tan distante, hoy puede comenzar a despertar. No voy a correr, no voy a retroceder. Cuando Dios diga que es tiempo, avanzaré. Hay luces que el viento no puede apagar. Cuando la esperanza nace en Dios, puede atravesar cualquier noche y seguir encendida. La noche llegó sin avisar, y por un momento no pude mirar más allá de aquello frente a mí. Pero una pequeña luz seguía allí. No era porque todo estaba bien, ni porque podía entender. Era la certeza en mi interior de que todavía caminaba con el Señor. Puede la noche intentar cubrir lo que Dios encendió,
dentro de mí. Mi esperanza sigue encendida como una luz que señala la salida. Puede el viento fuerte soplar, lo que Dios encendió no se apagará. Mi esperanza sigue encendida porque Jesús sostiene mi vida, aunque todavía no pueda ver. Hay un nuevo amanecer por nacer. Ya no voy a alimentar el temor con pensamientos que apagan mi valor. Cuando la duda vuelva a preguntar, recordaré quién me hizo avanzar. He visto mañanas aparecer después de noches que parecían no ceder. Por eso sé que esta estación pasará y otra página pronto comenzará. No necesito ver salir el sol para saber que viene un nuevo resplandor. Mi esperanza sigue encendida como una luz que señala la salida. Puede el viento fuerte soplar, lo que Dios encendió no se apagará. Mi esperanza sigue encendida porque Jesús sostiene mi vida, aunque todavía no pueda ver. Hay un nuevo amanecer por nacer. La noche vencerá, no vencerá. La luz se apagará, no se apagará. ¿Dónde está nuestra esperanza? En el Señor. Mi esperanza sigue encendida y no depende de lo que mis ojos miran. Mientras Jesús permanezca junto a mí, siempre habrá una razón para seguir. La noche pasará, la luz permanecerá. Mi esperanza sigue encendida. No voy a golpear todas las puertas. No voy a correr detrás de cualquier oportunidad. La puerta que Dios preparó para mí se abrirá en el momento correcto. ¿Cuántas veces quise apresurar lo que todavía debía esperar? Miré caminos que parecían ideales, pero no traían paz al corazón. Hoy ya no quiero vivir así, corriendo detrás de lo que no es para mí. Si una puerta pertenece a mi camino, Dios sabrá cuándo ponerla frente
frente a mí. No necesito forzar la dirección, voy a caminar siguiendo al Señor. Hay una puerta que Dios abrirá, en el momento exacto llegará. No será mi fuerza ni mi ansiedad, será su mano mostrando el lugar. Hay una puerta que Dios abrirá, y cuando llegue paz me traerá. No voy a correr, no voy a temer, lo que viene de Dios sabré reconocer. Si una oportunidad se va de aquí, no pensaré que todo llegó a su fin. Quizá fue Dios cambiando mi dirección, protegiendo los pasos de mi corazón. Hay caminos que parecen buenos, pero no fueron preparados para mí. Por eso antes de tomar decisiones, quiero escuchar tu voz dentro de mí. Lo que tú prepares llegará y ninguna mano lo impedirá. Hay una puerta que Dios abrirá, en el momento exacto llegará. No será mi fuerza ni mi ansiedad, será su mano mostrando el lugar. Hay una puerta que Dios abrirá, y cuando llegue paz me traerá. No voy a correr, no voy a temer, lo que viene de Dios sabré reconocer. Si está cerrada esperaré, si tú la abres avanzaré. No quiero entrar antes de ti, tu dirección es suficiente para mí. Hay una puerta que Dios abrirá, y nadie después la podrá cerrar. Cuando llegue el momento de seguir, con alegría diré: Dios estuvo aquí. No voy a forzar, no voy a correr. La puerta de Dios se va a abrir. Aprendí que no todo lo que parece bueno viene para quedarse. Cuando Dios guía mis pasos, su dirección también trae paz. Hubo caminos que quise recorrer, solo porque parecían buenos para mí, pero algo dentro no podía descansar, y comprendí que debía esperar. No quiero confundir oportunidad con aquello que viene de tu voluntad. Si para conseguirlo pierdo mi quietud, prefiero detenerme y escucharte, Jesús. Tu voz no me empuja con ansiedad. Cuando tú me guías
encuentro claridad. Lo que viene de Dios trae paz. No me obliga a correr detrás, no llena mi corazón de confusión, trae descanso y dirección. Lo que viene de Dios trae paz, aunque tenga que esperar un poco más. Si tu mano está guiándome, Señor, caminaré confiando en tu amor. Ya no necesito decidir por temor, pensando que otra oportunidad no llegará. El Dios que conoce lo que necesito, también conoce dónde me debe llevar. Si una puerta llega con tu bendición, quiero reconocerla en el corazón. Y si tú me dices que debo esperar, no dejaré que la prisa me haga avanzar. No quiero escoger solo por lo que veo, quiero caminar siguiendo tu consejo. Lo que viene de Dios trae paz, no me obliga a correr detrás, no llena mi corazón de confusión, trae descanso y dirección. Lo que viene de Dios trae paz, aunque tenga que esperar un poco más. Si tu mano está guiándome, Señor, caminaré confiando en tu amor. Paz para esperar, paz cuando debo quedarme, paz cuando debo seguir. Si viene de tus manos, lo podré reconocer, porque aún en lo desconocido, tu presencia estará también. Lo que viene de Dios trae paz, esa paz quiero conservar. No importa cuánto tenga que esperar, tu voluntad será mi mejor lugar. Sin prisa, sin confusión, lo que viene de Dios trae paz. No conozco lo que traerá el próximo amanecer, pero no necesito conocerlo todo. Mi futuro ya está en las manos de aquel que nunca pierde el control. A veces pienso demasiado en lo que vendrá y dejo que el futuro me robe el presente. Quiero respuestas antes de comenzar, como si pudiera controlar lo que viene. Pero tu voz me vuelve a recordar
que cada día tiene su propio lugar. Si me cuidaste hasta llegar aquí, también mañana cuidarás de mí. No voy a cargar hoy lo que todavía no llegó. Mi mañana le pertenece al Señor. Mi futuro está seguro en su amor, aunque no sepa qué voy a encontrar. Sé que su presencia ahí estará. Mi mañana le pertenece al Señor. No voy a vivir dominada por temor. Hoy caminaré con tranquilidad, porque Dios conoce lo que vendrá. Puede que mis planes cambien de dirección, que alguna puerta diga que no, pero ninguna vuelta inesperada podrá sacar mi vida de tus manos. No quiero desperdiciar este día pensando solamente en el que vendrá. Hoy tengo razones para agradecer y una nueva oportunidad para confiar antes que el nuevo